Raúl Rojas de nuevo por aquí con el video número 12. Esta vez estaremos viendo cómo crear entradas de blog en WordPress. Esto como parte de nuestro curso de inicio en WordPress en un ambiente GNU Linux. Entonces, si te interesa, quédate conmigo que comenzamos ahora. Nuevamente por aquí en el escritorio o el administrador de WordPress, creo que vamos a hacer vamos a gestionar una de las partes más importantes de nuestra página web o blog, que es el contenido. Evidentemente esto junto con la apariencia visual de nuestro sitio web va a ser uno de los pilares fundamentales de que nuestro sitio web sea efectivo. Entonces tenemos varias opciones y elementos para gestionar y sobre todo crear entradas de blog. Si nos vamos a nuestro frontend, por ejemplo, tenemos una entrada de blog que ya viene por defecto. Esta entrada de blog tiene un título, tiene elementos descriptivos como el escritor o quien la redactó y en la fecha en el cual fue creada y básicamente el contenido. También podemos ver que está asociada a una categoría. En este caso la categoría se llama sin categoría. El nombre se puede cambiar, lo vamos a ver, y tiene un comentario asociado. Básicamente esos son los elementos esenciales de una entrada de blog. Sin embargo, puede contener otros elementos, como por ejemplo, vamos a verlo acá, una entrada de blog, por ejemplo, contiene una imagen alusiva al contenido, un título y lo que ya vimos, como por ejemplo el tipo, los comentarios, la cantidad de comentarios, quién la redactó y en la fecha que se modificó o se creó. Si presionamos en ella para abrirla, podemos ver que tiene toda una serie de contenido donde hay enlaces, donde hay tablas de contenido, donde hay subtítulos o títulos o encabezados, mejor conocido en HTML. Hay elementos para agregar código, ya sea PHP, JavaScript, HTML, etcétera, etcétera. Podemos ir agregando una serie de párrafos y así sucesivamente hasta llegar, inclusive podemos colocar iconos hasta llegar al final. Luego de ello tendríamos otros elementos que acompañarían la entrada. Sin embargo, una entrada de blog se puede decir que es hasta acá, es decir, es hasta donde se genera el contenido que corresponde a este título en este caso. El resto de las cosas, a pesar de que todo esto se puede llamar una entrada de blog, lo demás es arreglos, como esto que vemos aquí, que son widgets. En videos anteriores vimos cómo agregar alguno de ellos. Esto que vemos acá también son especies de widgets, elementos para compartir, en este caso iconos para compartir nuestra entrada de blog, una caja de autor de la entrada de blog, etcétera, etcétera. Volviendo acá, si abrimos esta entrada de blog que está contraída de alguna manera, esto es como recordemos que acá es un índice de entradas y ya lo vamos a ver, o vamos a reconocer mejor a lo que me refiero como un índice, ¿no? Porque cuando vamos agregando entradas de blog, todas se van agregando una encima de la otra. Si yo agrego una, este espacio lo dejará para la próxima, la que acabo de agregar, y esta se coloca debajo o en el lado de este, así como esta organización que vemos acá. Es decir, esta es la más nueva, luego la más antigua respecto a esta es la más antigua respecto a estas dos y así sucesivamente. En este caso se van a ir agregando una encima de la otra. Vamos a verlo. Entonces, si yo entro en ella, ya estoy dentro de la entrada de blog llamada Hola Mundo. Entonces, lo primero que debemos hacer es, por ejemplo, pudiéramos hacerlo ahorita o pudiéramos hacerlo luego. Ya eso lo vimos en videos anteriores, pero podemos tratar de configurarlo un poco. Si vamos a ajustes de lectura, perdón, en ajustes lectura, podemos conseguir cuántas entradas de blog queremos que se nos muestre en la primera página. ¿Por qué en la primera página? Porque si tenemos muchísimas entradas de blog, se nos puede crear un paginador como esta, vamos a decirle así de momento. Entonces, si yo le doy página 2, las otras páginas o las otras entradas de blog estarán en la página 2. Para términos sencillos, vamos a hacer algo así como, vamos a decirle que en el sitio se muestren 3 entradas de blog y que sea, vamos a dejarla a texto completo y después vamos a variar esto. Esto lo que me está diciendo es que en el índice, cuando me voy a la página de inicio o donde está el blog, se van a agregar
tres entradas de blob aquí. Si agrego una cuarta, se va a generar una página número 2. Ok, entonces vamos a agregar esto aquí. Vamos a guardar y vamos a dejar de momento esto así. Lo primero que yo debo hacer, vamos a editar la que tenemos ahí. Presionamos en ella y presionamos el botón editar si estamos en el frontend. Si estamos en el panel de administrador, nos vamos a entradas y vamos a todas las entradas. Esa es la manera de editarlo. Pero antes de eso vamos a agregar categorías, de manera que podemos agregar o ordenar nuestro sitio web en base a categorías. Entonces me voy acá, categorías, y edito la que ya existe, que es donde está clasificada esta entrada de blog y donde probablemente si no modificamos esas entradas de esas categorías se van a configurar todas las demás. Vamos a edición rápida y vamos a agregar aquí en términos didácticos categoría 1. No es el deber ser, pero como estoy diciendo en términos didácticos va a ser categoría 1. ¿Por qué no debería ser así? Porque las categorías deben tener el nombre de una palabra clave que haga alusión a su contenido. Por ejemplo, si yo entro en mi blog en marketing digital, aquí cambiaría la URL a marketing digital y debería ver todas las entradas que están categorizadas como marketing digital. En términos didácticos, solo va a ser categoría 1. Vamos a agregar una nueva y se va a llamar categoría 2. Aquí yo puedo decir que esa categoría 2 sea una hija de este padre, pero como no es nuestro caso, porque en términos didácticos vamos a hacer categorías por separado, vamos a decir que la categoría superior no es ninguna. Si la quiero ser hija, como anteriormente dije, seleccionaríamos esta opción. Sloop es la URL, esta que está aquí, marketing digital. Si no colocamos nada en URL, entonces ella tomará como URL esto que está aquí, este nombre. Le podemos dar una descripción, en términos didácticos no lo vamos a hacer y vamos a decirle añadir una nueva. Luego vamos a agregar otra más llamada categoría 3. Voy a agregarla, esto, y voy a agregar una cuarta. Con 4 de momento son suficientes. Entonces si yo vuelvo al frontend y actualizo, esto debería cambiar o darme un error. En el caso que estamos viendo ahora, ya la entrada de blog fue categorizada en la categoría número 1, entendiendo que categoría número 1 puede ser WordPress, marketing digital, internet, o si es un sitio web, en este caso de deporte, puede ser una de béisbol, una de básquet, una de fútbol, etcétera, etcétera. Ya vimos cómo de alguna manera cambiar las categorías, ¿sí? En el caso de las etiquetas, que creo que había dicho en anteriores vídeos que no se utilizaba en términos de SEO, sin embargo lo podemos utilizar un poco para trabajar mejor con las categorías. En términos sencillos o didácticos, no lo vamos a hacer, pero de alguna manera el trabajo es similar a este que está acá. Entonces ya al generar las categorías podemos ver que categoría 1 nos dice que la cantidad de elementos que están asociados a esa categoría es 1 y el resto es 0. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que acabamos de ver aquí, ya esta entrada de blog está asociada a categoría 1. Entonces vamos a editar esa entrada. Dijimos que la podemos editar desde acá si estamos dentro de la entrada, o si no, podemos ir a todas las entradas y presionar el botón. Yo puedo entrar a ella o hacer una edición rápida. La edición rápida que me permite, por ejemplo, cambiar solamente el título y ciertas cosas. Por ejemplo, voy a cambiar el título. Entrada de blog 1. El slop. Si no le coloco nada en slop, me va a colocar, me va a colocar en slop lo que esté aquí escrito. Entonces aquí yo le puedo decir, mira, agrégamelo a la categoría 1, pero como también se relaciona a la categoría 4, entonces también cuando haya un menú similar a este, si yo me voy a la categoría 1 y a la categoría 4, ella debería aparecer aquí abajo. En términos didácticos, solo lo vamos a dejar a esa categoría. Podemos agregar aquí las etiquetas y lo que ya habíamos visto, permitir comentarios y permitir pinback. En este caso eso no lo vamos a colocar. Aquí podemos cambiar un poco la fecha y, muy importante, podemos dejarla como pendiente de revisión, borrador o publicada. En nuestro caso la vamos a dejar como publicada. Presionamos el botón actualizar y si nos vamos a nuestro frontend vemos que no ha cambiado. Podemos presionar el botón F5 y vemos que el título ha cambiado. También ha cambiado la URL, pero como vemos tiene un aspecto un tanto
digamos así, no adecuado, ¿no? Esto en términos de SEO que no viene al caso, pero lo más adecuado que tenga algo como esto. Vamos a abrir esta, por ejemplo. Si entramos en ella, vemos que se llama programas para cortar URL y vemos que aquí la URL es totalmente distinta a esta e incluso es distinta al título de la entrada de blog. Por lo tanto, acá en la entrada, como ya lo vimos, yo les puedo decir que el sloop, en este caso es la URL, sea distinta al título y que me quite ciertos caracteres de la URL. Entonces, para eso vamos a irnos a escritura. No, en escritura no es. Enlaces permanentes. En enlaces permanentes, que ya lo vimos en vídeos anteriores, podemos decirle la manera como configurar esas entradas de blog y el contenido en general, sobre todo las entradas, ¿no? Porque las entradas, si vamos a contacto, vemos que ya la URL no agrega por ejemplo la fecha. Si vamos a las entradas de blog y vamos a la primera, vemos que sí le agrega ese formato. Para quitarle ese formato, volvemos acá, ajustes, enlaces permanentes y seleccionamos el nombre de la entrada. Al agregar el nombre de la entrada, aquí debemos agregar esto como categoría y aquí debemos agregar esto como etiqueta. Ya lo vimos en videos anteriores. Presionamos el botón guardar cambios. Luego vamos acá y si presionamos el botón actualizar, se nos genera un error. Se nos genera un error, ¿por qué? Porque esta URL ha sido sobrescrita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A blog, vemos que está la entrada de blog, presionamos en ella y ya la URL ha cambiado a este formato. Luego, si entramos en categorías, vemos que ha agregado al sloop categoría 1. ¿Cómo podemos verlo acá? Si entramos a la categoría, de categoría marketing digital. Entonces, bueno, básicamente esa es la manera de gestionar todo lo que tiene que ver con las entradas. De momento hemos visto solo una parte que tiene que ver con las etiquetas, las categorías y cómo mostrar las URLs de cada una de las entradas. También vimos en lectura que podemos decirle cuántas entradas queremos ver indexadas en la primera página de nuestro blog. Ese blog podemos ingresar a él acá y deberíamos irnos a el dominio o la URL raíz. Ya cambiamos el título, ya cambiamos la categoría y de alguna manera la fecha. La fecha está desactualizada, pero ya sabemos cómo cambiar. Luego de ello, ¿qué debemos hacer? Bueno, sencillamente agregar nuevas entradas y editar las que ya están. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué podemos hacer? Si ya tenemos entrada de blog, presionamos en ella y presionamos el botón editar o, como ya dije, nos vamos aquí a actualizar y presionamos este enlace que está aquí o el título de la entrada. Se nos debe desplegar el editor de bloques. Ese editor de bloques, para los que no han trabajado con plugins como por ejemplo Elementor, este editor de bloques seguramente pudiera ser un poco engorroso comenzar con él. Yo les recomiendo, si esto se le hace muy difícil a la hora de editar una entrada, similares o que queden acabadas de alguna manera así, entonces les recomiendo instalar el plugin editor clásico. El editor clásico, que es el editor que te permite, valga la redundancia, editar tus entradas con un aspecto similar a un elemento digamos, de ofimática, tipo Microsoft Office o LibreOffice, el que trabaja en sistemas libres, pues, o que utiliza esta suite. Entonces volvemos acá. ¿Qué podemos hacer? Podemos agregar contenido, como por ejemplo, esto es un párrafo, ¿sí? Entonces vamos a agregar un párrafo. Yo tengo aquí un generador de párrafos automático y voy a copiar. Voy a copiar aquí y lo voy a agregar acá. Lo pego. Si yo actualizo, puedo presionar aquí ver la entrada o me voy a entrada de blog y presiono el botón actualizar. Si presiono el botón actualizar, nos damos cuenta que ya automáticamente ese contenido se ha agregado. Vamos a cerrar aquí para un poco no confundirnos. Después venimos acá o vamos a poner esto acá y nos vamos nuevamente a esto, ¿no? Presionamos enter y podemos agregar otro bloque. Vamos a agregar un bloque, por ejemplo, de imagen. Vamos a agregar una imagen y podemos agregar imágenes que ya estén en nuestra biblioteca o subirlas desde nuestro computador.
o insertarla desde la URL, de una URL. En nuestro caso vamos a utilizar esta. Subir. Nos despliega todo lo que tiene que ver con básicamente nuestro gestor de archivos en nuestro computador y podemos seleccionarla. Yo tengo por aquí unas imágenes de muestra y voy a seleccionarlas. Sería esta. A ver si podemos seleccionarlas todas. Vamos acá, imágenes, aquí están. Vamos a ver si la puedo seleccionar todas. Mira, no, de momento no las puedo seleccionar todas. Entonces voy a seleccionar la número 1 y ya ahí podemos ver que básicamente nos agrega la imagen a nuestra entrada de blog. Acá podemos ver, por ejemplo, la configuración que tenemos para esta entrada de blog, en este caso la imagen, que sería por ejemplo cambiar la alineación, insertar un enlace, recortarla, añadir un texto encima de ella, agregar un texto al que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el SEO e incluso para la parte de accesibilidad. Yo no voy a configurar esto porque ya esto depende de cada uno de nosotros. Entonces le doy a actualizar. Luego puedo agregar, por ejemplo, aquí otro bloque. Vamos a esperar que esto se quite de aquí para actualizar. Podemos aquí agregar otro bloque, en este caso un párrafo. Y agregamos el texto que ya teníamos en nuestro portapapeles. Control V y ahí aparece. Podemos agregar otro más. Y muy importante, esto es un encabezado, que es el título de nuestro blog, y aquí podemos agregar por ejemplo otro encabezado más. Por ejemplo, en este caso sería un H2, encabezado H2 desde el punto de vista HTML, pero básicamente esto es podemos copiar esto, podemos agregarlo por acá, agregamos un encabezado, volvemos a copiar acá el párrafo de relleno y agregamos un bloque de texto, pegamos y pegamos otro bloque de texto. Entonces básicamente esa es la manera de cómo podemos agregar contenido a una entrada de blog. Si actualizamos y nos vamos a la sección de blog, podemos ver que básicamente está la entrada de blog acá con un botón leer más. Si presionamos el botón leer más, entonces podemos acceder a ella. Podemos acceder a ella y vemos el título, vemos el texto, la imagen, los encabezados y la categoría a cual pertenece. Entonces básicamente eso es una entrada de blog. ¿De qué va a depender? Que tenga cosas como, por ejemplo, esta tabla, enlaces, etcétera, etcétera. Bueno, va a depender de lo que tú busques mostrar en tu entrada de blog. Entonces vamos a hacer el siguiente para ver cómo ordenar nuestro, digamos así, nuestro blog, que tenga un aspecto similar a este. Aquí nos está faltando algo que es una imagen, vamos a verla aquí, esta que está aquí, es una imagen que tiene que ver con, o podemos definirla así, como una imagen destacada, o es una imagen, vamos a decirla también así, como una imagen de portada de la entrada de blog. Eso lo podemos hacer desde editar la entrada donde estamos ahí y buscamos, a ver, aquí en entrada, perdón, imagen destacada. Seleccionamos acá y nos dice, mira, selecciona una desde la biblioteca, que tenemos una sola, ya la subimos, o sube un archivo. Vamos a subir un archivo y le decimos seleccionar archivos. Nos vamos acá, yo tengo una por aquí de muestra y vamos a utilizar esta. Esperamos que se suba, colocamos un texto alternativo, vamos a ponerle de momento esto, le damos a establecer imagen destacada, vamos a ver si tiene algún problema en mostrarla. Seleccionamos aquí actualizar y vamos a la entrada. Presionamos el botón F5 y ahí nos muestra la entrada, en este caso la foto portada. ¿Sí? El paso siguiente es agregar una nueva. Vámonos a cerramos acá, cerramos en ajustes de lectura, cerramos esto también, o podemos agregarla desde acá. Decimos añadir una nueva o nos vamos al frontend y le decimos añadir entrada. Vamos a hacerlo desde aquí. Entrada nueva, lo voy a decir añadir en vínculo nuevo para copiar el contenido que está acá. Voy a colocar aquí un título, entrada de blog 2. Voy a pegar aquí un párrafo, en este caso me lo copio de aquí. Luego agrego una imagen, subo la imagen que requiero en este caso. Luego agrego un encabezado, una leyenda. Vamos a agregar aquí por términos de rapidez, vamos a copiar. Y vamos a agregar aquí, en este caso,
Vamos a agregar un párrafo, ¿sí? Agregar otro más, ¿sí? Y le vamos a decir en la entrada que va a tener una categoría, que esa categoría la vamos a colocar en la categoría número 2 y le vamos a decir que tiene una imagen destacada, vamos a decir que es la misma por términos prácticos. Y luego le vamos a decir que la publique. Publicar. Nos vamos al frontend, blog, y ya podemos ver que está la entrada aquí. Blog número 2, entrada de blog número 2 y aquí está la más antigua. Entonces esta es la manera de ordenar el contenido en nuestro blog. Si entramos a ella, tenemos el caso del título, la foto portada, la fecha en la cual fue generada, quién la escribió, un párrafo, una imagen, un encabezado, la categoría a la cual fue agregada y tenemos un enlace, ya esto depende de la plantilla, para ir a la entrada anterior. Y la entrada anterior era entrada de blog 1, una imagen destacada y así sucesivamente. Entonces, bueno, esta es la manera de cómo agregar entradas de blog a nuestro blog, valga la redundancia, y así ordenar nuestro contenido en un índice que en este caso, como está configurada nuestra página web, es la URL de inicio. En el caso de mi página web es una subpágina llamada bencrea.com/blog/. En ella cuelgan todas las entradas de blog y están claramente categorizadas. No utilizo la parte de etiquetas, pero es un elemento adicional que nos da WordPress para términos de ordenamiento de nuestro contenido, sobre todo de nuestras entradas de blog. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Bueno, sencillamente podemos añadir una nueva o ir, como ya vimos anteriormente, a entradas, todas las entradas, y enviar a la papelera, edición rápida, editar o sencillamente borrarlas todas, ¿sí? Mover a la papelera y luego borrarla. Básicamente esto es la manera de cómo se agrega contenido a nuestra página web, sobre todo contenido que tiene que ver con nuestro blog. Ya concluyendo con uno de los elementos más importantes en el diseño y desarrollo web, que es la generación de entradas de blog. Entonces, te dejo por aquí el próximo video para que continúes con el curso.